En primer lugar, la intervención al Grupo Socialista en la persona del señor Ábalos. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, muy buenas tardes y muchas gracias por haber comparecido y estar entre nosotros. Sin embargo, y por ir ya al contenido, por cuestión de tiempo, la verdad es que la comparecencia ha sido demasiado previsible para el tiempo que ha transcurrido, de tal punto que, si bien su intervención inspira mucho, casi es mejor limitarme a lo que tenía preparado, porque tampoco ha variado mucho la versión que usted ha expuesto aquí. Lamentablemente, si algo me dolió de las imágenes que pude ver yo en mi ciudad, imágenes que viví personalmente en la transición y que me retrotrajeron a esa época, después de haberle escuchado la descripción de hechos, creo que la época sigue inalterable. Mire, plantear que todo ejercicio de manifestación, centrar en que los manifestantes comportan radicalidad y extender la sombra de radicalidad al conjunto de la expresión pública es tan equivocado o erróneo como extender la actuación de unos policías a todo el cuerpo de la policía. Es exactamente el mismo error y, por lo tanto, no nos puede llevar a esa situación. No puede plantear la presunción de inocencia que ha planteado para unos y no para otros. Y, desde luego, no puede estar haciendo una buena parte de su discurso en torno a la limitación de un derecho fundamental, que es el derecho a reunión. Pero, mire, no es un derecho fundamental más, es que es sobre el que se asienta todo régimen democrático. Es que este es un derecho que caracteriza nuestro ordenamiento constitucional, pero da sentido también a nuestra democracia. Y, como tal, no puede ser un derecho apreciado subjetivamente, al que se le ponen condicionamientos, se le ponen limitaciones, apreciaciones si toca o no toca, si es conveniente o no. Tal es así que la ley orgánica que lo desarrolla eliminó el requisito de autorización y efectivamente prevé la comunicación, pero porque entiende que es un derecho básico, que además la única forma de prohibirlo está bien tasado en la propia ley, muy tasado y con elementos muy claros y muy poco interpretativos, que tienen que ver con que haya peligro para las personas y bienes, que tiene que ver con evitar expresiones paramilitares y tiene que ver también con la ley penal, con los ilícitos penales. No vale decir es que hay una ilicitud, no, tiene que ser de carácter penal. Por lo tanto, para disolver una manifestación, y así lo dice la ley orgánica, para disolver tienen que concurrir algunas de estas circunstancias. Por lo tanto, no es admisible plantear limitaciones a este derecho, como tampoco se puede descalificar ni a las manifestaciones así, el ejercicio de derecho de reunión, ni tampoco a los que participan. No se puede menoscabar las características personales de los ciudadanos que ejercen el derecho a reunión, ya sean jóvenes, mujeres, sindicalistas, partidos de izquierda o religiosos. El ejercicio de manifestación no está afectado por quienes ejercen ese derecho. Mire, en el caso de la Comunidad Valenciana, una semana antes de que ocurrieran estos hechos, que por otra parte le tengo que decir que no se remontan a la fecha que usted dice, sino que en todo el mes de enero y en muchos institutos de la Comunidad Valenciana se estuvieron planteando protestas y no pasó nada. Y en el Instituto Luis Vives, un mes antes de que ocurrieran los incidentes, hubo expresiones de protesta de estudiantes, de profesores, y nunca pasó nada. Nunca fueron noticia, lo fueron ante la irrupción de la policía, de acuerdo a una decisión política. Aquí nadie está cuestionando el papel de la policía, porque en todo caso este es un nivel instrumental cuya decisión corresponde siempre al ámbito de lo político. Y por eso su comparecencia no hemos pedido a nadie, sino a la máxima autoridad política, porque se trata de dar una respuesta política. Mire, en el caso de la Comunidad Valenciana, como le digo, una semana antes, una comisión de barrio, la Comisión Cívica de Campanar, que pide un antiguo hospital muy grande que tenga algún servicio, porque, entre otras cosas, el barrio se ha visto muy afectado por la falta de lo que suponía, ¿no? Restaurantes, comercios, han perdido mucho. Llevan como 9 manifestaciones. Pues bien, qué casualidad. A la 9ª manifestación, fuera de plazo, le responden que la manifestación, después de 9 convocatorias, debe transcurrir por las aceras, unas aceras estrechas, en un barrio periférico. Y fuera de plazo de lo que establece la ley, ya que nos ponemos tan legalistas, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe que si yo condeno una manifestación en un barrio por una acera estrecha,
¿Qué estoy haciendo? Creando un problema. ¿Por qué creamos un problema? Porque queremos intimidar o cercenar el ejercicio de un derecho que ya llevaba 9 ediciones. Esta semana se ha producido otra más. Consecuencia, hubo una manifestación por la acera, otra por la calle, unos de protesta, otros desordenados, unos acobardados, otros provocando. Esa es la conclusión. Y cuando yo vi aquel hecho, mucho me temí que esto iba a pasar con los estudiantes. Y me faltó 2 días para confirmar esta cuestión. Mire, como valenciano, lamento profundamente que mi comunidad, y en particular mi ciudad, sea otra vez el origen de malas noticias, porque sumamos demasiadas últimamente. Tantas que ahora sí nos hemos conseguido situar en el mapa de la vergüenza. Ahí estamos instalados hace tiempo ya. Porque a la situación de descrédito político y moral que padecen nuestras instituciones, las de autogobierno, y a la situación de quiebra económica, que es el origen de estas protestas de los jóvenes estudiantes, se le añadió esta acción represiva, que puede ser puntual. Claro que es puntual, por eso estamos aquí. Si fuera ordinaria, ni convocaríamos, sería una cosa cotidiana. Pero la excepcionalidad, el hecho de que fuera tan puntual y que por todo el mundo se viera, pues motiva esta comparecencia. Efectivamente, si fuera ordinaria, o como usted dice, que desde el día 20 y algo no ha habido más detenciones, lo cual me intranquiliza, porque ya parecería un estado de alarma, no estaríamos aquí. Precisamente porque ha sido un hecho muy excepcional, que no ha ocurrido en momentos, como decía usted antes, no ha ocurrido en momentos de presencia permanente. En Valencia, que por otra parte, usted sabrá que es una ciudad bulliciosa y festiva, que tiende a ocupar mucho la calle. Mire, desde el día 7 de marzo, Valencia es intransitable, porque instalamos unas carpas que cortamos todas las calles de la ciudad. No entiendo que 1 hora o 2 horas de corte de tráfico constituya un bien supremo de nuestro ordenamiento jurídico y no pasa nada que estén 20 y tantos días con carpas que solamente se utilizan a la noche. Estamos cortados. No lo digo porque parece que es tremendo tener 1 hora o 2 horas cortado el tráfico. Ahora, debe ser tan tremendo que para evitar eso, conseguimos una batalla campal. Usted, ministro, habla de una sola carga. No fue una carga, fue una batalla, donde en vez de localizarse en la puerta del instituto, se extendió por toda la ciudad. Pero la policía son profesionales, llevan muchos años, saben de esto muy bien y saben perfectamente que el nivel de intervención provoca estas situaciones. No podemos sustraernos de los motivos que provocan la protesta, porque si no parece que estamos hablando de gamberradas. Da la sensación de que hay gente que salió a hacer el gamberro y, por lo tanto, había que actuar como gamberros. O como cualquier otro evento que vemos sin fundamento que se dice que hacer. No, aquí eran unos muchachos adolescentes que salían a protestar por los recortes en el sistema de educación. Desde el mes de enero estaba anunciando todo eso. Coja el día que quiera. Todo el mes de enero estuvieron protestando por diferentes cuestiones que afectan al sistema educativo. Por lo tanto, la decisión hay que centrarla en una decisión muy desgraciada, a la que siguieron otras, porque se pierde el control, de carácter político. Y tal es así que usted mismo ha dicho que después de ese día grande de batalla urbana, luego no ha pasado nada. Pero es que, curiosamente, es luego cuando más manifestaciones se plantearon a modo reactivo y no pasó nada. Entonces, claro, yo no quiero que nos convenzcamos de que cuando la policía actúa es el caos y cuando no actúa es la paz, porque nos llevaríamos una una mala conclusión. Porque la policía no, la policía tiene acreditado que garantiza nuestra seguridad. No va por ahí, no hagan mucho esfuerzo en eso. Mire, los policías que allí intervinieron son los mismos que en otras ocasiones y que no han pasado nada. Luego, ¿cuál es la cuestión que pasó? Policías tampoco es que tengan ustedes pocos. Usted ha dicho la cifra, ¿no? 23.000 policías más que cuando dejaron el gobierno en el año 2004. En la Comunidad Valenciana casi un 74% más de policía que en el año 2004. Exactamente 2.980 policías más. Luego, si son los mismos policías, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues cambió el equipo que usted tiene, cambió el director general de la policía, cambió la delegada del Gobierno, que se parapeta tras el jefe superior de policía en esa tarde lamentable donde se le hace comparecer a un técnico, el jefe superior de policía, donde dice esa desafortunada expresión
de enemigo de alguien que no está acostumbrado a dar la cara ante los medios de comunicación, porque además no es su función. La función es la de delegada del Gobierno, como tantas veces, porque es ella la que tiene que dar cuenta de su decisión y no poner al jefe superior de policía a que ponga la cara, que además lo hace en un momento en que en la calle mismo ya están calentando, es decir, que ya ahí están golpeando a esa misma hora y simultáneamente. Le ruego vaya concluyendo, señora Ábalos. Muy bien. Mire, como usted sabe, señor ministro, hay dos modelos de intervención. La intervención y disolución, protección y contención. Aquí se ha hecho al revés. Primero se fue a la intervención y disolución y después se aplicó la política de protección. Mire, hay una cosa que nos ha llamado la atención, y voy terminando, y es que cuando ustedes reaccionan no lo hacen porque ven a ciudadanos violentados, sino porque les preocupa la imagen de España y cómo afecta a los mercados. Esto sí ha sido lo más grande. Es decir, no le preocupan los derechos de los ciudadanos ni las lesiones, le preocupa la imagen que pueda generar en la confianza de España. Eso es así. Hombre, las prioridades están un poquito alteradas. Termino. Nosotros no consuman, no hagan demasiados esfuerzos. Vamos a estar siempre dando nuestro apoyo sin reserva a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tanto si gobernamos como si no. Y, desde luego, tanto si persiguen a terroristas como si persiguen corruptos. Siempre estaremos al lado. Pero, evidentemente, como a cualquier otro colectivo, allá donde se excedan, como pasará en cualquier otro colectivo, porque si no negaríamos el Estado de Derecho, también pediremos que se apliquen los correctivos. Pero nuestro único propósito es que quien tomó una decisión política equivocada asuma su responsabilidad y, por lo tanto, le exigimos de una vez por todas que cese a la delegada del Gobierno, la señora Paula Sánchez de León. Gracias. Gracias, señor. Tiene la palabra en primer lugar, señora Ábalos. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor ministro, denoto por cómo lo plantea las cosas una buena intención, pero al mismo tiempo se defiende atacando, más allá de lo que incluso objetivamente procede, ¿no? Yo creo que usted tiene un problema y le gustaría resolverlo, pero no sabe cómo resolverlo. Porque yo en ningún momento me he referido a la actitud de la policía, no confundamos. Yo sé perfectamente que aquí hay un ámbito de responsabilidad política por dilucidar, porque el otro, como bien usted ha dicho, ya se resolverá por la vía de la justicia en función de las diligencias que se han abierto tanto a policías como a estudiantes. Ya resolverá la justicia, no voy a entrar en eso. Pero hay una decisión política que, más allá de los efectos, es decir, lo que desvela, lo que demuestra es una incapacidad absoluta para ejercer el cargo de delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. De eso se trata. Y ese es un cargo que depende de usted. Y yo no creo que le merezca mucho el cómo ha desarrollado esa función para otra ocasión. Yo creo que usted tiene que estar preocupado por lo que pueda ocurrir. No vuelva a pasar lo mismo. Porque tuvo que descargarse en el jefe superior. Es que ha sido el secretario del sindicato mayoritario el que les ha acusado de cobardía, y concretamente a usted. Cobardía política y miseria moral, no lo hemos dicho nosotros, por ampararse, parapetarse detrás de los policías. Estos policías son los mismos que antes. Usted ha sacado unas declaraciones de intervenciones en los tiempos de la delegada del Gobierno, Ana Botella. Bien, además se sabía. Yo no he caído en la trampa. Porque ¿sabe qué pasó en aquella ocasión? Claro que hubo incidentes, pero no hubo ninguna movilización de repulsa ciudadana como la que hemos visto estos días en Valencia, de las que desde la guerra de Irak no se conoce tal afluencia. No lo ha habido. Y me extraña mucho, o hay que tener muy poca confianza en buena parte de la sociedad valenciana para decir que los valencianos se movilizan por unos cuantos radicales. Y me deja muy intranquilo también por esa afirmación que usted ha planteado y que espero que matice, porque no se puede decir que en la ciudad de Valencia hay una minoría radical sistemática que impide la convivencia, porque no es esa la visión que yo tengo de mi ciudad. Mi ciudad no es así. Y si, como decía el diputado Sisto, se quemaron 1 o 2 contenedores, infórmese de cuántos contenedores se queman en la ciudad de Valencia sin ninguna acción popular ni callejera. Pregunte, porque nosotros, la ciudad de Valencia fue récord en España en quema de vehículos y de contenedores durante años. Así es que, si con toda esa movida se quemaron 1 o 2, desde luego no hay comparación, no es un elemento. Mire, señora Camarero, ya sabe que la aprecio, cada vez se lo tendré que decir, pero más allá de que seamos de Valencia. Le voy a decir una frase, a ver si la relaciona también. Desde el país africano, Egipto,
nos están recordando también a nosotros que nos queda mucho para que nuestra democracia sea de verdad una democracia de calidad. ¿Habéis visto Egipto? El pueblo cuando quiere puede y el pueblo español quiere. Esto no lo dijo un adolescente, lo dijo el responsable de comunicación de su partido. Así es que me parece muy bien estas llamadas y apelaciones a la serenidad, pero este señor, que no es ningún adolescente, al calor de una algarada callejera o de una reacción violenta de la policía, con un micrófono en mano dijo aquello de sangre y fuego. Pero queremos comprender a los jóvenes o los criminalizamos también. Pero eso sí, lo que diga el señor González Pons, bien maduro, bien sereno. Concluyo inmediatamente porque me costaría responder a tantas cosas. Yo, de todas formas, al ministro le voy a pasar unos pasajes de la doctrina constitucional para que también los case con los que ya tiene, simplemente para complementar información y vea que no, que incluso las manifestaciones y el derecho a reunión que no se acoge a la comunicación no se considera ilegal necesariamente. Pero, en fin, no quiero perderme en eso, porque para mí lo importante es que ustedes y nosotros resolvamos un problema y evitemos problemas. Y eso se llama incapacidad por parte de la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tienen? Y termino con una pregunta. ¿Es cierto que usted ordenó al jefe superior de Policía de Valencia que compareciera junto a la delegada del Gobierno en esa rueda de prensa con ese maldito desliz, como dice el diario Levante? ¿Es cierto que fue una orden de usted? Gracias.